ver un ejemplo de tiro parabólico. Y pues bueno, nuestro problema dice: el pateador de los 49ers le puede dar una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo a la pelota. ¿Dentro de qué intervalo angular deberá ser pateada si se necesita conseguir un gol de campo en una portería ubicada a 50 metros de él a una altura de 3.44 metros del campo? Bien, entonces para los ejercicios de física, así como para otros ejercicios también que impliquen cuestiones gráficas, siempre les recomiendo que se haga el dibujito correspondiente. En este caso, bueno, antes del dibujito, disculpen, vamos a ver que es muy importante saber leer lo que se nos está pidiendo, lo que se nos está requiriendo en estos problemas. Y pues bueno, identificar cómo es que va a estar el resultado. Y bueno, esto implica las unidades del resultado y cuántos resultados en este caso van a ser, ¿no? En este problema vamos a ver que se nos está pidiendo un intervalo, ¿no? Un intervalo quiere decir un mínimo y un máximo, ¿no? En el caso de que sea cerrado, pues bueno, en este caso como no son cuestiones, digamos, abstractas como límites o como, ¿qué más? O como, digamos, ese tipo de cosas que, pues, no sé, intervalos que tienen el infinito, bueno, en este caso son cuestiones gráficas, son cuestiones físicas, por lo tanto van a ser intervalos cerrados, por lo que implican dos resultados. Y el hecho de que sea un intervalo angular, vamos a ver que las unidades del resultado final van a tener que ser en grados, o bueno, si lo quieren pasar a radianes, o no, o sea, pero en este caso, pues bueno, van a ser grados, ¿no? ¿Para qué complicarlos? Y pues bueno, una vez identificado esto, vamos a ver que seguimos con el dibujito, y pues bueno, vamos a ver que tenemos, aquí va a estar nuestro pateador, vamos a suponer, este va a ser el campo. ¿Qué nos dicen? Que, bueno, primero, nos dicen la velocidad inicial que le puede dar a la pelota, 25 metros sobre segundo. ¿Qué más nos dicen? Nos preguntan el intervalo angular y nos dicen que se encuentra a 50 metros de él. Vamos a ver que tenemos 50 metros acá. Vamos a dibujar aquí la portería. Recordemos que son una especie de cosas así. ¿Y qué más nos dice? Nos pone la altura de la portería con respecto al campo, que bueno, va a ser en este caso de 3.44 metros. Bien, aquí se me amontonó un poquito, pero bueno. Ahora, vamos a ver que patea la bola. La bola va a ser una parábola, una trayectoria parabólica, y el objetivo del pateador, pues bueno, evidentemente va a ser que se meta, ¿no? Entonces, para ello nos están pidiendo un intervalo angular. Vamos a poner el ángulo como el ángulo θ, que bueno, que para verlo de un poquito de una forma más gráfica, va a haber, como les comentaba, dos resultados. Uno que va a ser un ángulo, digamos, mínimo, que va a ser el ángulo necesario para que pegue justo aquí en el travesaño inferior y se meta la pelota, y otro ángulo máximo para que haga exactamente lo mismo y caiga en el mismo punto. Por lo tanto, dentro de este intervalo, dentro de estos dos valores de los dos ángulos, vamos a poner aquí θ1, θ2, mientras se mantenga el pateador dentro de estos dos ángulos con esta velocidad, ¿no?, va a poder llegar a su objetivo, que es meter un gol de campo. En este caso, bueno, vamos a iniciar. Ya ahorita no necesitamos esto, en un momento más lo voy a borrar. Y pues bueno, para este tipo de problemas lo podríamos resolver por las tres fórmulas convencionales. Recordemos, va a ser la velocidad, las fórmulas de cinemática lineal, que va a ser la velocidad final al cuadrado, la distancia. En este caso, como es parabólico también, la altura. Pero bueno, si lo hacemos en base a esas fórmulas, la verdad es que se nos va a complicar un poquito. No es imposible, pero sí hay que hacer varias sustituciones entre las fórmulas, jugar con algunas propiedades. Y bueno, les voy a enseñar una fórmula que en este caso es útil para determinar este tipo de cosas. Que bueno, la fórmula es: la altura va a ser igual a la distancia
a la que se encuentra la portería por la tangente del ángulo menos la K, que va a ser una distancia, ahorita vamos a ver a qué equivale K, por la secante cuadrada del ángulo. Aquí tenemos la fórmula, vamos a ver que K, esta distancia, va a ser igual a la gravedad, que bueno, la podemos considerar como 9.81, por la distancia de nuevo al cuadrado, sobre la velocidad inicial al cuadrado multiplicada 2 veces. Bien, ya tenemos entonces, ya sabemos, ya podemos calcular K, ya tenemos X, ya tenemos Y, no tenemos los ángulos que vamos a ver cuánto van a valer. Voy a borrar este lado. Ya sabemos qué es lo que se nos pide, ya sabemos qué es lo que se nos da. Y ya podemos resolver el problema. Muy sencillo. Bien, vamos a comenzar por determinar la K. Vamos a ver que si ponemos los valores como los consideramos, la gravedad la vamos a considerar como 9.81. En este caso no voy a poner unidades para no tener tantas letras aquí por cuestión de espacio. X, que va a ser la distancia que hay del pateador a la portería, que van a ser 50 metros al cuadrado, sobre 2 veces la velocidad inicial que nos están mencionando que es de 25 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicada por 2. Bien, entonces resolviendo esta operación vamos a ver que K va a ser igual a 19.62. Y si hacemos el análisis dimensional, pues bueno, como les comentaba, va a ser una distancia y va a estar dada en metros. ¿Sale? Esta fórmula precisamente nace, digamos, bueno, se obtiene a partir de estas fórmulas de cinemática, pero bueno, no lo vamos a comprobar. Créanmelo, no es el objetivo comprobarlo ahorita, por lo tanto, pues bueno. Bien, entonces tenemos ya cuál es la K, ya tenemos la distancia, tenemos la altura. No tenemos el ángulo y aquí tampoco tenemos el ángulo, pero vamos a ver que esta secante nos va a dar un poquito de lata. Vamos a pasar esta ecuación de este lado, la voy a reescribir, que va a ser K por la secante cuadrada del ángulo menos X por la tangente del ángulo θ más Y va a ser igual a 0. Bien. Teniendo estos valores, pues se podría ver así como de primera vista que pues aquí agrupamos estas dos expresiones, factorizamos el ángulo y lo despejamos, pero no lo podemos hacer porque estas dos expresiones precisamente no son compatibles. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer es poner esta secante en términos de la tangente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues es muy fácil. Perdón. Es recomendable aprendérselas de memoria, pero en el caso de que se nos olvidara cómo poner a la secante cuadrada en términos de la tangente, bueno, nos podemos ir a las identidades pitagóricas, que bueno, esta sí es de ley sabérsela, ¿no? Esta sí, a partir de esta podemos sacar estas identidades más sencillas y pues otras igual más complejas. Vamos a ver que si nosotros dividimos todo sobre el coseno cuadrado, vamos a ver que, pues bueno, esto es 1 más seno sobre coseno va a ser tangente cuadrada igual a 1 sobre coseno, que va a ser secante cuadrada. Bien, entonces ya tenemos a la secante en términos de la tangente. Si nosotros sustituimos esto dentro de esto, vamos a tener que sería K por 1 más la tangente cuadrada del ángulo menos X, la distancia, por la tangente del ángulo más Y igual que 0. Bien, ahora nada más es cuestión de sustituir los valores que ya tenemos y que ya obtuvimos, la K en este caso, que va a ser entonces 19.62, no voy a poner unidades, otra vez repito, por cuestiones de espacio, más 19.62, propiedad distributiva, tangente
cuadrada del ángulo menos x, que es la distancia que hay del jugador a la portería, que es 50, por la tangente del ángulo, más y, que va a ser la distancia del suelo del campo a la portería, que es 3.44, igual que 0. Entonces, como ponemos aquí, como los que ya lo vieron, pues muy bien. En este caso, como podemos observar, nos está saliendo una ecuación cuadrática que, pues bueno, son buenas noticias porque nos indica que podemos resolverla y que podemos obtener los dos valores del ángulo, ¿no? No necesito nada más de aquí, yo voy a borrar todo esto. Bueno, esto no lo debía haber borrado, pero bueno, ya lo borré. Sale. Sumamos estos dos valores, nos va a dar un resultado de 23.02, 19.62. Voy a reescribir esta ecuación que obtuvimos acá, la voy a reescribir. 19.62 tangente cuadrada del ángulo menos 50 tangente del ángulo más 23.06, les dije, o 2, no me parece, en fin, es 6. Entonces, si nosotros establecemos que, en este caso, por ejemplo, la tangente de θ va a ser igual a el ángulo gamma, vamos a tener que, si de acuerdo a esta convención, volvemos a reescribir esta ecuación, vamos a ver que va a ser gamma cuadrado menos 50 gamma, ahí quedó un poquito fea, más 23.06 igual con 0. Bien, entonces aquí ya tenemos una ecuación cuadrática. En este caso, pues ya es nada más aplicar la fórmula general o la chicharronera, como algunos la conocen, que pues bueno, consiste en menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Bien, entonces b va a ser el término de 50, vamos a escribirlo, menos 50 por menos va a ser igual a 50 más menos b cuadrada, bueno, la raíz de b cuadrada, que va a ser 50 al cuadrado, menos 4a, que va a ser 19.62, c, que va a ser 23.06, sobre 2a, que va a ser 19.62. No estoy poniendo unidades para, otra vez, no tener complicaciones aquí de espacio. Bien, entonces, esto lo ponemos en nuestra maquinita, o si quieren echar el cálculo, pues adelante. Y pues bueno, nos va a salir un resultado. Nos van a salir dos resultados. Recordemos que la raíz tiene dos resultados. El primero va a ser, el primer ángulo va a ser de 31.16 grados. Aquí lo vamos a llamar gamma 1. Gamma 2 va a ser igual a 62.72 grados. Y como podemos ver, hemos resuelto nuestro problema. ¿Qué quiere decir esto? Si el pateador de los 49ers patea a 25 metros sobre segundo, que es lo que le puede dar a la velocidad, en un ángulo menor a 31.16, la pelota se va a ir por abajo, ¿no? Digamos, vamos a hacer aquí el dibujito de nuevo. Es muy claro, esto es evidente, esto ya es nada más como para relleno, ¿no? La neta. Gamma 1 va a ser este ángulo. Gamma 2 va a ser este ángulo, ¿no? Gamma 2, gamma 1. Bien, entonces, si el jugador patea menos que gamma 1, que va a ser 31.16, lo que va a hacer la pelota va a ser esto, ¿no? Voy a patear aquí. No va a llegar. Si el pateador patea mayor a 62.72 grados, vamos a ver que va a ser, la pelota va a hacer esto. Se va a quedar. Por lo tanto,
pues bueno, hemos resuelto nuestro problema.